Dios los bendiga. Ministerios Palabras de Vida, explicando las Escrituras. Libro de Mateo, capítulo 20. Muy interesante. Habla sobre los obreros de la parábola de la viña, o los obreros de la viña. El Señor Jesús tenía esta costumbre de usar historias para explicar cosas, y en esta ocasión él empieza a usar la parábola de los trabajadores que un hombre llamó a su viña. Y dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña. Y habiendo concertado con los obreros en un denario al día, lo envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora de las 3, vio otros que estaban en la plaza ociosos. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, y la nona, o la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban ociosos, y díceles: ¿qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícele: porque nadie os ha ajustado o contratado. Díceles: id también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que fuere justo. Cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario, que un denario es el salario de un día. Está hablando del salario de un día. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir para más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros solo han trabajado 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te he agraviado y te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, mas quiero dar a este primero como a ti. ¿No es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Que la palabra del Señor está diciendo que estos hombres tuvieron envidia, para ser claros. Cuando la palabra del Señor en esta versión que yo estoy usando, esta versión es la versión 1602 de la Reina Valera. En la Reina Valera más nueva dice: o tienes envidia. Y en esta dice: o tu ojo es malo. En otras palabras, o eres fijado porque eres fijado. El Señor quiso pagarle lo mismo a los que habían llegado al último, que no habían trabajado solamente 1 hora, pero este dueño de viña, su dinero era su dinero. Y el otro pues estaba fijado porque no se le pagó un poquito más, o porque al otro le pagaron lo que le pagaron por tan poquito trabajo. Así que principalmente estamos hablando del no ser fijados o el no tener envidia. ¿Y cómo se vence la envidia? Es un tópico, un tema muy importante, porque la envidia es algo que se tiene que depositar en Dios, y se tiene que saber que hay también enseñanzas, formas que Dios nos da de ser libres de la envidia. Así que la envidia es: agarro mi denario y digo: Señor, gracias por el denario, gracias porque me diste la oportunidad de trabajar y de ganar este denario. No miro a los demás
o lo miro y digo, Señor, yo sé que tú fuiste bueno con ellos. Y así como has sido bueno con ellos, posiblemente algún día también yo me tope con otras bendiciones en el futuro. O recuerdo las grandes bendiciones que antes me han sucedido sin trabajar mucho. Porque a todos en alguna ocasión nos ha ido tan bien. O en todos en alguna ocasión sabemos que nos va a volver a ir bien. Pero si estamos viendo el momento exacto hacia la otra, hacia el otro compañero, y estamos viendo lo que tiene y no nos alegramos, deberíamos de aprender a decir, Señor, qué bueno que le está yendo bien a esta persona. Pero entender que en algún momento a nosotros también nos ha ido bien, cuando a otros a lo mejor no les está yendo tan bien. O entender que en el futuro a mí me puede pasar algo similar a lo de mi vecino. Es muy importante saber manejar la envidia. Una de las formas más sencillas es agradecer por lo que yo tengo. Agradecer por las cosas que yo tengo en el momento. No estar viendo el denario que se le dio al otro por lo poco que trabajó, sino ver el denario que es el que Dios me dio en ese día y recordar también las veces en que a mí me ha ido bien o las cosas que yo creo que en el futuro tener fe que también a mí me puede pasar algo similar en otro día en el que tal vez yo no esté haciendo nada y finalmente me contraten. Es sumamente importante buscar las formas que estoy usando para poder vencer la envidia. Siempre quiero que entienda toda persona, quiero que sepas que siempre hay algo en tu casa por lo cual sentirte agradecido. Si tú te pones a ver en tu casa, eso es una de las formas para solivianar, sentirse celoso. Una de las formas es ver lo que yo tengo y saber que hay cosas que yo tengo que otros no tienen. Hay virtudes que yo tengo que otros no tienen. Hay algunas de las cosas que yo tengo que otros nunca las van a tener. Y ellos tienen cosas que posiblemente yo no voy a tener. Pero yo tengo algo por lo cual agradecer a Dios. Algo que Dios ha permitido a mi vida, por lo cual agradecerle. Así que en una frase corta es, miro lo que yo tengo en vez de estar viendo lo de mi vecino. Y esa es una de las formas que me va a ayudar a vencer la envidia. La palabra del Señor dice, en ese mismo capítulo habla de más cosas. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor, capítulo 20, que el Señor le dijo que tomara lo que... Una de las cosas importantes aquí es que no solamente se enojó al que le llamaron, al que le platicaron, al que el Señor confrontó, él enfrentó a uno, pero se enojaron más porque desde la mañana habían ido más personas. ¿A quién le habló? ¿A quién le habló el Señor? Posiblemente el que estaba más enojado o posiblemente el que el Señor sabía que iba a escuchar, el que el Señor sabía que sí iba a poder comprender. Es posible que haya sido el que el Señor supo que podía comprender, que lo podía aliviar, que le podía enseñar cómo librarse de la envidia, cómo librarse de esta mala pasión que estaba teniendo. ¿Ya? Y la palabra del Señor dice que después viene la historia donde estaban los discípulos peleando cuál iba la mamá de Juan el Bautista, de Juan el discípulo amado, y creo que es Jacobo. Dice, voy a leer, 20:20. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, adorándole. Y se le adoró primero a esta mujer. A Jesús se le adoraba porque Jesús era Dios. Importante. Y pidiendo algo. Y le dijo, ¿qué quieres? Le dijo él. Ella dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu mano izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondió, no sabéis lo que pedís, porque porque podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo he de ser bautizado. Y ellos dicen, podemos. Y les dice a la verdad, mi vaso beberéis y mi bautismo de que yo soy bautizado, seré bautizado, mas el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está aparejado de mi Padre.
Estos personajes tenían el mismo problema de aquellos de la viña. Querían ser el mayor, querían más, querían posición, ¿me entiende? Problemas interiores. Y el Señor le dijo, eso no es mío. Y luego entonces habla también en la parábola de la viña de que los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. O sea, el primero era el último y el último el primero. Y luego entonces después vienen y se le presentan unos ciegos al Señor que clamaron al Señor, clamaban, ¿verdad? Estaban clamando. Dice la palabra del Señor, he aquí dos ciegos en el 30. He aquí dos ciegos sentándose junto al camino, como oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estos eran los últimos, estaban ciegos, no tenían mucho. Y parándose Jesús los llamó y dijo que quería que, ¿a qué quieres que haga por vosotros? Ellos le dicen, Señor, que sean abiertos vuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos y luego sus ojos recibieron la vista y le siguieron. Estos estaban ciegos, estos no tenían nada. Habían estado ahí paralizados por tanto tiempo, posiblemente porque estaban ciegos. No se puede decir que tenían tierras, posiblemente no tenían ni un título ni nada. Estaban ociosos, estaban sin nada, no tenían nada. Pero el Señor quiso darles la vista, quiso hacerles un milagro. Y entonces les pagó su denario, les dio la vista. Y estos hombres aprendieron en medio de su dolor a clamar, a pedirle al Señor, a acercarse a Él, Hijo de David, Rey de Reyes. Posiblemente nadie se animaba a decir al Señor Hijo de David, le decían Maestro, pero Hijo de David le estaban diciendo, tú eres el elegido, eres el que puede ser el Rey porque eres Hijo de David. Estos tenían el poder de reconocer la grandeza de Dios porque estaban tan pequeños. Así es que muchas de las veces cuando Dios nos contrata hasta el último, nos es más fácil decir, Señor, tú eres rey, no me importa nada. No me importa la grandeza, no me importa si hice bien mi trabajo o no lo hice. Solamente sé que lo importante para mí es servirte y hacerte caso en lo que tú digas, porque solamente estoy trabajando para ti una hora. Y tú me has dado y pagado como si hubiera trabajado todo el día contigo. Por eso los pequeños serán más que los grandes o que los primeros o los postreros. Los últimos eran más grandes que los primeros. Porque los primeros fueron llamados y formaron nombre, formaron títulos, formaron capacidades y ahora ya no están sosteniéndose en Dios porque Dios es Dios, sino se están sosteniendo en sus títulos, capacidades, poderes, habilidades. Y los que acaban de llegar no tienen nada. Así que si tú eres uno de los que acaba de llegar a Dios, sigue así. Si Dios te ha bendecido, si Dios te ha crecido, sigue siendo nada. Sigue siendo el más pequeño. Sigue agradeciéndole al Señor por cada denario que te dé o por cada hora que te deje trabajar en su viña con el agradecimiento y el amor que llegaste al principio. Eso es tener el primer amor. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Palabras de vida. En medio de un tiempo en el cual hay mucha gente hablando palabras negativas, palabras que destruyen, pero en este tiempo los que queramos nos podemos levantar a dar palabras de vida. Bendiciones.